Mi madre tenía mucha desconocimiento de lo que era el camino de Dios a través del Evangelio. Y mi madre más bien nos decía, el que lee la Biblia se va a volver loco. Entonces, yo nunca me iba a imaginar que a través de este proceso de atender a tantas personas, que tantos médicos me atendieran, me gané 15 médicos para Cristo. Entonces, yo no creo, ¿verdad?, en la hipnosis, ¿sí? Porque no es bíblico, ¿sí? Pero yo sí creo en que la gente necesita buscar a un profesional de la salud mental y si es cristiano, mucho mejor. Cuando escucho al pastor, que era un señor bastante mayor, yo digo, ay, voy a escuchar a ese viejito a ver qué está diciendo. Y empiezo a escuchar y lo que él estaba hablando era mi vida. Y yo empecé a llorar y las lágrimas me caían y yo peleando. Yo decía, Magali, no seas tonta, ¿cómo vas a ser débil delante de esta gente? Ustedes si tienen un problema de salud, se agarren de Dios, porque Dios es el único que puede salvar, sanar y libertar. Y dice Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y eso fue lo que a mí me pasó, o sea, aunque yo estaba desahuciada por la ciencia médica, aunque ya no había esperanza, yo pasé de muerte a vida. ¿Por qué? Porque yo espiritualmente estaba muerta. Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Reséndiz y te doy la bienvenida al podcast de La Nuestra. Aquí escucharás charlas con personas que, como tú y como yo, enfrentamos diferentes batallas cada día, pero que en Dios hemos encontrado eso que nos hacía falta para sentirnos completos. Hoy tengo el privilegio de charlar con una mujer que cada vez que yo la veo, me recuerda el poder soberano, absoluto y sanador de Dios. Ella es la pastora Magali González. Pastora, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Cecilia, a todo el equipo de La Nuestra y a toda esta audiencia maravillosa que en esta hora pues nos están viendo y escuchando. Es un privilegio. Estoy feliz de poder compartir contigo, el equipo y con toda esa audiencia, pues lo que siempre Dios ha hecho en mi vida. Pastora, es un privilegio para nosotros poder ser un canal de bendición para las personas y sabemos que lo que Dios ha hecho en tu vida se tiene que compartir. La gente lo tiene que conocer. Y bueno, quisiera que empezáramos desde el principio de la vida de Magali. ¿Dónde empieza Magali? ¿Dónde nace? ¿Cómo es que crece Magali González? Bueno, yo soy de Caracas, Venezuela. Allí pues nací de forma biológica, con mi madre y mi padre. Posteriormente, muy jovencita, viajé a una ciudad a hacer en ese momento un comercial de televisión como modelo, que era lo que en esa época hacía. Entonces allí tuve que ir a un hospital porque me dio una crisis de asma. En esa crisis de asma tuve un paro respiratorio y allí pude conocer al que hoy, después de 39 años, ¿verdad? Ya tenemos 39 años de casado, o sea que lo conocí, nos hicimos novio estuve 45 días en ese hospital, sufrí paro respiratorio, tuve un encuentro sobrenatural porque cuando hice el paro, pues mi espíritu salió y subió por los pisos, por las paredes y cuando iba por un túnel, allí escuché una voz que me dijo, Magali, no es tu tiempo, regresa. Y cuando fui a regresar y estaba Magali, el cuerpo acostada y el espíritu venía, ¿no? Allí se quedó y los médicos estaban haciendo muchas cosas para darme reanimación cardiopulmonar y el que ahora es mi esposo, de hace 39 años, él específicamente se dio cuenta que el oxígeno no tenía agua, entonces no estaba humificando. Él retiró la pieza y le colocó agua y yo pude ver todo eso. Y después cuando ya ellos me iban a colocar una aguja que es así más o menos de grande, es muy grande, es una aguja intracardíaca. Cuando ya me la iban a colocar, sentí que me empujaron así, ¡ra! Y en lo que entró el espíritu, yo hice, es el soplo de vida, Wow. ¿ves? Y allí ya abrí los ojos y los médicos empezaron a aplaudir y ellos, bueno, felices, hasta que yo le narré toda la historia de lo que ellos habían hecho.
Entonces ahí nos damos cuenta que la gloria es de Dios, que sí, que bendecimos a los médicos, de hecho estoy casada con un médico, pero que la gloria es de Dios, no es de los médicos son instrumentos de bendición en la tierra para ayudarnos. Y algo muy importante, Magali, esto fue algo que te hizo volver a nacer. Fue algo que marcó tu historia y también la historia de todos los que hemos escuchado este magnífico testimonio. Pero dime, Magali, ¿cómo es que llega Dios a tu vida? ¿Tú desde niña creciste sabiendo de Dios? No, ¿Cómo fue ese encuentro? no, por el contrario, mi madre tenía mucha desconocimiento de lo que era el camino de Dios a través del Evangelio. Y mi madre más bien nos decía, el que lee la Biblia se va a volver loco. Entonces nosotros estábamos como que teníamos muchas creencias limitantes con el tema del Evangelio. Y nada, nosotros nos casamos y a mis 33 años, mi esposo se convierte a Cristo, ¿no? Y cuando él se convierte, él llega con esas buenas nuevas, con esa alegría, ese entusiasmo, y yo le digo, no, yo me quiero divorciar. Yo no me casé con un evangélico y yo me convertí en ese Saulo de Tarso, ¿sabe? Que para los que no conocen, el actual ahora es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero antes él era Saulo de Tarso, que era perseguidor de los cristianos y esa era mi vida. No, o sea, yo no quería saber nada de los evangélicos y cuando el hombre se me convierte, yo digo, no, mijo, contigo nada, yo me quiero divorciar. Ese hombre empezó a orar fuertemente, como 4 meses solo duró orando. Y finalmente Dios escuchó el clamor y mi hija de 8 años, tenía 8 años para el momento, mi hija me dice, mami, tú no eres salva. Y yo me levanté, Ceci, a buscarle aquí a ver si tenía un apuntador porque era que me hablaba como tan congruente y con tanta sabiduría que yo no podía creer que era ella y finalmente era ella, era el Espíritu Santo de Dios guiándola a ella. Y entonces, bueno, allí comienza la historia y yo le digo, no, mami, yo me voy a divorciar y tú te quedas con tu papá porque ustedes son evangélicos, yo no. Entonces, allí es donde la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos torcidos, caminos de muerte. Al día siguiente yo les pregunto, oye, ¿dónde es que ustedes van a los aleluyas, a la iglesia esa? Y llegan ellos y me dicen, eso es en un mall en Venezuela. Ah, ok, yo los acompaño, pero no para la iglesia, le digo, yo voy para el mall, mientras que ustedes están con los aleluyas, yo voy a desayunar. Me llevo la sorpresa que cuando llegamos al mall eran 7:30 de la mañana, todas las tiendas estaban cerradas, Dios tenía un plan para mi vida. Mi esposo me mira y me dice, mi amor, vamos, y le digo, no, no se haga ilusiones. Y me dice él, mamita, seguiré orando, la salvación es individual. Y él se fue con ese amor que lo caracteriza y esa mansedumbre y humildad, porque él tiene ese fruto. Entonces mi hija se queda conmigo guindada y me dice, mami, mami, vamos a la iglesia. Y le dije, no voy a ir a la iglesia. Ceci, me voy caminando con mi niña así porque ella no se quería ir tampoco. Y escuché una voz audible. La voz me dijo exactamente lo que me dijo cuando me fui por el túnel. El Señor me dijo, no es tu tiempo allí, pero cuando este momento el Señor me dijo, ahora es tu tiempo audible, ¿no? Una voz de hombre. Yo no estaba alineada con la palabra, ni con el reino, ni con nada. Y yo me volteo en círculo a buscar al hombre que me habló al oído. Y miro a mi hija y le digo, ¿por qué me hablaste como un hombre? Y me dice, mami, yo no hablo como hombre, yo soy una niña. No, yo tenía tanta ceguera espiritual y tenía mis oídos espirituales tapados que yo no podía discernir que en realidad era Dios el que me estaba llamando. Sigo caminando y sigue Dios llamándome en un segundo intento. Y entonces allí él me dice, hija, ¿a qué le temes? Fue la otra pregunta que él me hizo. Y yo me volteé y nada, paso y yo digo, Dios mío, ¿será que yo estoy loca? Y yo le hablaba con Dios y le decía, Dios mío, ¿será que yo estoy loca? Ahora estoy teniendo como estas alucinaciones, ¿qué es esto? Y me voy caminando y el tercer llamado, Dios me dice, hija, llegó tu tiempo y no temas. Yo le respondí a mi hija, yo esto no lo recuerdo, ella me lo contó porque yo no tengo la fijación clara en mi mente cuando ella me dice que yo le dije, vamos, y ella me lleva y me conduce a la iglesia. Yo iba literalmente como las escamas, ¿no? Que le puso Sí. el Señor a Pablo porque Pablo era un persecutor, ¿verdad? Cuando era Saulo.
Yo llevaba unas escamas y esas escamas se me cayeron porque era una sala de cine. Cuando paso la cortina, yo me siento, Ceci, y eran unas escamas que tenía en mis ojos cuando cae, y yo empiezo a mirar a todos y al lado mío, curiosamente, estaba un médico, que ese médico yo lo detestaba porque había sido un hombre tan injusto con mi esposo que en una crisis hipertensiva que a él le dio, entonces mi esposo no pudo ir a trabajar porque trabajaba en terapia intensiva y yo lo llamé y le dije, él está muy mal, él no puede, que se venga o lo despido. Bueno, despídalo porque lo despidió. Él no se fue porque yo le dije que cómo se iba a ir. Mira, mi Ceci, las cosas que tiene Dios, los planes que tiene Dios son extraordinarios. Yo miraba a ese hombre y decía, no puede ser, este es otro aleluya. ¿Qué es esto? Por eso es que tiene ese corazón tan duro, porque ese era lo que yo creía, eran mis creencias limitantes, eran mis barreras que yo tenía, ¿verdad? Cuando escucho al pastor, que era un señor bastante mayor, yo digo, ay, voy a escuchar a ese viejito a ver qué está diciendo. Y empiezo a escuchar y lo que él estaba hablando era mi vida. Y yo empecé a llorar y las lágrimas me caían y yo peleando. Yo decía, Magali, no seas tonta, ¿cómo vas a ser débil delante de esta gente? Y era el espíritu tocando mi toque. Yo no podía parar de que me corrieran las lágrimas. Y de repente ese hombre dice, si aquí hay alguien que quiera que oremos, que se quiera reconciliar o que quiera aceptar a Jesús, mi mano se levanta, si yo me quedo así y yo trataba de bajarla y tenía aquí algo que no podía bajarla, me lo impedía. Y en eso me ve porque fue la única mano que se levantó y me dice el pastor, usted señora la de lente, yo uso mis lentes, ¿no? Pensé que para y no me los puse de toda la vida. Y entonces cuando yo volteo atrás con la esperanza que hubiera otra con lente, la No. señora de lente, y no había nadie, era yo. Ese fue el día de mi llamado, ese fue el día que Dios preparó para que mi corazón fuera transformado. Yo me levanté y te confieso y les confieso a todos que yo fui caminando, iba peleando conmigo misma por todo el dolor que yo traía, por todo el sufrimiento, por la desconfianza, por tantas cosas que marcaron mi vida negativamente. Este pastor me pone a hacer la oración y yo repito, y todo iba muy bien hasta que este hombre me dijo que la amo y la bendigo. Y yo decía por dentro, ¿y cómo él me va a amar si no me conoce? Porque yo no conocía el amor ágape, el amor puro, el amor incondicional. El amor que yo conocía era el amor condicionado. Tú me das y yo te doy. ¿Sí? Y entonces allí cuando yo veo que yo voy caminando para recibir al Señor, mi esposo estaba en la segunda fila y yo le hago así. Y cuando le hago así, él me mira, él se tira a llorar y yo decía que nadie se entere que es mi esposo. ¡Qué locura! ¿Cómo este hombre se va a tirar en ese piso a llorar? ¿Qué es esto? Y de ahí yo salí corriendo, pero yo no quería que nadie supiera que era mi esposa. A mí me daba de todo. Y sabe una cosa bien interesante, que nos fuimos. En la casa yo no comenté absolutamente nada del tema de la iglesia, por supuesto, el orgullo, el espíritu de orgullo que me gobernaba y de soberbia era muy tenaz, muy fuerte, hasta que vino Dios y derribó todo eso para que hoy día pues yo pueda ser el canal que soy para bendecir la vida no solo de muchas personas, sino la de mi familia. Y sabes que estando yo allí, me voy a la casa y el domingo siguiente yo los levanté a las 6 de la mañana y le dije, ¿sabes qué? Vamos para allá, para los aleluya. Vamos, vamos. Y me fui. Yo era asmática crónica, asmática, bueno, de conocer a mi esposo en un paro respiratorio a través de una crisis de asma y una neumonía. Y sabes que yo le dije, Dios, no te conozco, pero yo necesito que me sanes esta asma que yo tengo. Y cuando llegué a la iglesia, mi esposo se tuvo que ir porque pues los médicos siempre se deben a los enfermos y lo llamaron. Y yo me quedé ahí así, yo no encontraba qué hacer, si aplaudir, si levantar las manos. Y dice el pastor, si aquí hay alguien que tiene una enfermedad incurable, pase aquí al frente porque Dios le va a sanar. Y mi corazón era aquí, que si abría la boca se me salía. Eso era una taquicardia. Y en eso el pastor me ve y me dice, venga usted, señora. Y cuando Cecil, él me dijo, cierra los ojos, oró por mí y yo caí. Como yo no sabía lo que era caer, eso era algo muy sabroso, que yo sentí Ay, ese piso, no me quería levantar, era como unas almohaditas muy suaves. Y cuando ya abro los ojos, yo digo, ¿qué me echó esta gente?
esta gente, ¿será que me pusieron un hipnótico porque me caí al piso? Porque yo no sabía nada, nada. Y fue tan hermoso cuando yo me levanto de ese piso y estaba una señora mayor que luego fue mi pastora. Le decimos Mamá Gladys por cariño y la pastora Mamá Gladys me abraza y ella no me dijo nada, ella solo me abrazó y yo comencé, Cecil, a llorar y a llorar y a llorar y ahí tardé más de una hora llorando. Y para la gloria de Dios, eso ocurrió hace 24 años. Tengo 23 años de ministerio. Y ha sido la mera gloria de Dios hermosa porque hay algo que yo les quiero compartir hoy y es lo siguiente. Dios es maravilloso y con Él se transforma y se ilumina hasta los días más oscuros. Permite que la palabra de Dios renueve hoy tu esperanza y tu fe. Porque descubrí que necesitamos tener fe, pero también necesitamos tener esperanza. Porque si no hay esperanza, entonces esa fe se queda allí. Dice la palabra que la fe es del tamaño del grano de mostaza. Entonces ahí nos damos cuenta de algo muy importante y determinante en nuestras vidas. ¿Cuál es el nivel de fe que ustedes creen que necesitan tener? Y yo se los voy a responder, simplemente el tamaño del grano de mostaza. Cecil, Dios me sanó del asma. Científicamente me dieron informe. A mi esposo le dijeron que él estaba loco porque el asma no se curaba. Pero cuando me mandaron a hacer esos exámenes, resultó que tenía pulmones de nadadora y yo no sé nadar. Nunca más tuve que usar un inhalador, nunca más me asfixié, nunca más me ahogué. Y a partir de ahí yo me eché la enamorada profunda de mi Cristo poderoso. A los 9 meses viene mi gran prueba, que fue la prueba que me determinó a estar 17 años con una enfermedad incurable para la ciencia médica, que se llama rectocolitis ulcerosa y evacuaba 40 veces diarias. Magali, es impresionante escucharlo porque muchas veces pensamos que las personas que están tan cerca de Dios crecieron o nacieron en familias evangélicas, que les enseñaron desde niños a creer en este Dios, que han tenido experiencias cercanas, pero en tu caso, el Señor te eligió para ser la primera en tu familia. Aún pusiste en riesgo tu matrimonio después de que tu esposo vino a los pies de Cristo. Y vemos temporada tras temporada tras temporada en tu vida la presencia y el poder de Dios. Dios te ha dado toda la autoridad para poderle decir a un enfermo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Porque además, estas situaciones médicas que tú has tenido no han sido cosas simples, han sido cosas muy complicadas y creo que también dentro de este propósito de Dios, el que tu esposo siendo médico, tú habiendo estudiado medicina también. Soy enfermera y psicóloga de profesión. Wow, y aún así, como médico y como enfermera, no tienen la cura para esto. La cura viene del cielo. Y después de pasar por este proceso del asma, Magali, viene esto, que aún, o sea, si las situaciones con el asma habían sido fuertes, esto fue aún mayor. Por favor, compártenos, Magali, ¿qué Sí, situación surgió aquí? sí, un día pues yo sangré por la vía rectal y eso no está bien, eso no está normal, ¿verdad? Más porque yo nunca había tenido problemas de hemorroides ni este tipo de cosas que son a veces las que pueden generar sangramiento rectal. Sí. Entonces yo llamé inmediatamente a mi esposo y le dije, mira, me está pasando esto. Me fui, llamé a un especialista en gastroenterología, me fui con él. Me hicieron una colonoscopia, al principio no me diagnosticó bien, me mandó unos medicamentos, seguí padeciendo el problema y hasta que finalmente conseguí un doctor que sí me pudo hacer el diagnóstico y me dijo, mira,
El diagnóstico es difícil porque esta es una enfermedad de tipo inmunológica donde no se ha encontrado una cura como tal y tampoco se sabe con exactitud qué lo produce. Se dice que tiene que ver con personas con familiares de sangre europea y pues mi papá es español. Entonces, allí comenzaron, ¿sabes? Como el conejillo de India, a empezar a experimentar un montón de medicamentos, empezaron a darme full esteroides, siempre aumenté demasiado de peso porque los esteroides te hacen retener líquidos, los estados de ánimo son bastante fuertes, incluso la temperatura corporal se daña mucho. Y aquí comenzó un proceso, mi Ceci, de afirmación, en la palabra, ¿me entiende? Porque es como dice Juan, el libro de Juan capítulo 5, 24, que se los quiero compartir para seguir contando, porque a mí me ayudó fue la palabra, a mí me ayudó el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes, si tienen un problema de salud, se agarren de Dios, porque Dios es el único que puede salvar, sanar y libertar. Y Amén. dice Juan 5:24, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y Guau. eso fue lo que a mí me pasó, o sea, aunque yo estaba desahuciada por la ciencia médica, aunque ya no había esperanza, yo pasé de muerte a vida. ¿Por qué? Porque yo espiritualmente estaba muerta. ¿Y por qué estamos muertos? Porque no conocemos a Jesús. Allí yo estaba muerta, en esa imagen que tú puedes ver allí, es cuando la Ándale. ciencia me desahucia. Pero yo quiero llevarte más allá, que lo que estaba ocurriendo conmigo era que a causa de mi llamado, potestades y principados y huestes de tiniebla, gobernadores, estaban asignados para matar a la profeta de Dios, para matar la asignación de lo que Dios ha preparado para mí, para que yo pueda ir a las diferentes naciones y a los diferentes medios y decirte, ¿sabes qué? Agárrate de Cristo, porque si tú te agarras de Cristo, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dice Amén. la palabra, he aquí yo he traído sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese proceso cada vez era más difícil, pero durante ese proceso, mi Ceci, yo pude levantar un ministerio evangelístico, profético, pastoral donde tomé las comunidades para Cristo, tomé las comunidades para servir, para llevar comida, para llevar ropa, para bendecir, para decirle a la gente no solamente Cristo te ama, sino ocuparme de alguna necesidad que la persona tenía. Y en esto hago una fundación y Ministerio Evangelístico Misericordia, que era atender multitudes. Yo llegué a atender 5,000 personas y darles de comer. Yo llegué a vivir el milagro de la escritura que dice que el Señor alimentó a 5,000 porque Él me habló audible y Él envió los recursos para que yo lo pudiera hacer. Y yo le doy la gloria a Dios por eso. O sea, yo lo que quiero que entendamos lo siguiente. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido, dice el Señor. Mi Amén. proceso le doy gloria a Dios porque apenas tenía unos 9 meses de convertida al Señor. Todavía era muy bebé espiritual. Y le doy gloria a Dios porque yo no hubiese podido honestamente resistir esa enfermedad si no hubiera tenido a Cristo. Porque evacuar 40 veces diaria no es fácil. Que tu intestino se llene de llagas, de pus, que no haya una operación que te pueda reemplazar el intestino, que no haya una salida quirúrgica, que los medicamentos no estaban en Venezuela, había que traerlos de España, costaban para la época, por decirte, $60, euros, eso era bastante dinero. Te estoy hablando, imagínate tú, 17 años atrás. Sí. 60 euros era un platero, ¿ves? Y ese era un tratamiento que había que asumirlo con responsabilidad, porque no era que te lo tomabas ahorita y ya después no te lo tenías que tomar. Pero sabes que conmigo ocurrió algo bien, bien chistoso, ¿no? Y porque yo siempre todo mi testimonio de gran dolor, yo, mija, me gozo. Y por eso la gente dice, esta mujer se ríe lo que le pasó. Es que me tengo que gozar, porque es que si yo no hubiese pasado esta prueba con Jesús de Nazaret, yo no tuviera la paz y el gozo que hoy en día puedo experimentar. Claro. ¿Y es por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, conforme a su propósito. ¿Sí? Exacto. Yo nunca me iba a imaginar que a través de este proceso de atender a tantas personas, que tantos médicos me atendieran, me gané 15 médicos para Cristo. Guau. ¿Eh? Me gané enfermeras, me gané personal de limpieza. Es más, te cuento que en mi habitación lo que me servía era la lengua y el espíritu. Y entraban personal que practicaba
Yo podía experimentar algo tan maravilloso que yo podía sentir como la presencia de Dios me estaba Wow, gobernando. wow. Que ellas decían, esa mujer tiene algo especial porque nosotros nos quemamos, claro, porque las tinieblas no se van a cruzar con la luz. ¿Ve? Y yo le doy la gloria a Papito Dios porque yo entraba a esos lugares muriéndome, literalmente muriéndome. Y resulta que cuando me ponían ahí medio acomodadita, ya yo me bajaba de esa cama a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Ceci, no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra y mientras que estemos aquí respirando tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y Claro. créeme que la voluntad de Dios no es que nos quedemos estancados en el dolor, en el sufrimiento, en la amargura, sino que podamos trascender, podamos apropiarnos de la palabra de Dios y podamos creerle a Él que el plan que Él comenzó en tu vida lo vas a ver culminado. Amén. Tanto es así que esto fue un proceso que fue deteriorante, no solo en mi cuerpo físico, ¿verdad? Y en mis emociones, porque yo tenía el gran compromiso de que cuando la enfermedad se instaló en mi vida, yo estaba estudiando mi carrera de psicología, imagínate, o sea, ir a la universidad implicaba que yo no podía tomar nada por la boquita porque estoy seguida yo tenía que ir a un baño. Yo iba a la universidad a presentar mis exámenes con una botella de suero de hidratación porque yo me desmayaba, porque yo no tenía masa muscular, yo perdí proteína, perdí sodio, perdí potasio, yo perdí todos los electrolitos míos siempre estaban muy bajos, estaban muy en desesperanza, me tenían que poner oxígeno porque era muy difícil oxigenar mi sangre porque mi hemoglobina era muy baja, me transfundieron 23 veces. O sea, imagínate 23 veces cada vez que te van a transfundir en mi nación que era complicado el tema, ¿verdad? De los controles y todo esto. Y era clamarle a Dios y decirle, Padre, esa no es mi sangre, esa no es sangre que a mí me van a poner humana, sino la tuya, Señor. Señor, limpia, Padre, limpia esa sangre, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, ¿ves? Y entonces es convertirte allí en una persona que se está muriendo, pero que a su vez la fe inquebrantable se desarrolla en ella para incluso darle palabra al personal de salud que me atendía, porque imagínate que los médicos llegaban y el don profético salía y yo comenzaba a soltar palabras y esa gente a llorar. Y era una cosa demasiado impresionante, pero para mí fue un proceso duro pero hermoso, ¿sabes por qué? Porque ese proceso me transformó, ese proceso me llevó a ser una mujer con misericordia, una mujer paciente, una mujer con mansedumbre, ¿sabe? Una mujer con dominio propio. Esas cosas en mi vida no estaban y eso es fruto del Espíritu. Entonces, muy lindo ver. Cuando estoy también el darle honra y bendecir a mi esposo, ¿verdad? Un hombre que se mantuvo y se mantiene, ¿sí? Porque tener una esposa en esa condición, donde constantemente tenía que sangrar las evacuaciones, ese hombre allí atendiéndome, cuidándome, honrándome, orando. Mira, de verdad yo le invito a estos hombres que nos están escuchando, a las mujeres que también tienen a sus esposos enfermos. No hay nada más hermoso que cuando nos conectamos con Dios y empezamos a dar honra a quien honra merece. Exacto. Y pues bueno, hoy lo podemos contar así en una charla, aquí, aún a la distancia, pero en ese momento, Magali, cuando estabas pasando por estos desiertos, ¿qué te daba miedo? Mira, en el momento en que yo estaba en esa condición, te voy a ser sincera, nunca sentí miedo. El miedo lo sentí antes, por muchos años antes de la enfermedad, porque por muchos años, como yo era enfermera y me tocaba atender partos y todas esas cosas que yo veía a la gente sufrir tanto, yo decía, no, yo no, ni siquiera voy a parir, ¿no? Y tanto es así que yo fui estéril por 7 años, que no me daban ninguna esperanza. Y cuando me tocó tener a mi hija, pues me hicieron una cesárea y eso es bastante doloroso también. Entonces yo siempre sentí mucho miedo al dolor físico, era mi Ujú. miedo. Y esos 17 años fueron profundos dolores físicos. ¿Ve? ¿Por qué profundos dolores físicos? Porque esa es una enfermedad que, sabes que cuando se maltrata la parte digestiva,
Eso está interrelacionalmente conectado con otras funciones, porque en el aparato digestivo hay 100.000 millones de neuronas. ¿Mm? Ujú. O sea, esto es un cerebro, solamente que el estómago no piensa, el que piensa está aquí, ¿ve? Por eso es que la palabra dice, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Guarda tu pensamiento, tus sentimientos y tus emociones. Cuida lo que entra a través de los órganos sensoriales, ¿verdad? La vista, el tacto, el gusto, ¿verdad? El oído y el olfato, ¿verdad? Porque para pecar pues necesitamos un compromiso de alguno Ujú. de ellos, o si no, no hay pecado. Y allí, bueno, ¿qué era lo difícil? No miedo, ¿qué era lo difícil? Ver a mi hija crecer con tantos temores, porque entonces ella sí tenía muchísimos temores de que un día la mamá se muriera allí y que ella la consiguiera allí muerta, pues me entiende, porque no había mucha esperanza. Y también el que yo pudiera estarme muriendo y de la noche a la mañana me levantaba y me iba a predicar la palabra y hacía mega jornadas médicas para bendecir a la comunidad o hacía sopas para Venezuela para compartir y darle comida a los pobres, porque yo soy una apasionada de la misericordia. Eso no es mío, eso me lo dio Dios. La gloria es de Dios. Entonces, era eso, ¿ves? Que la gente decía, pero esta mujer se está muriendo y de golpe no. Y era esa cuestión, ¿me entiendes? Y era pararme en un púlpito a predicar la palabra, sabía hacer ese llamado y la gente fervientemente impresionada, porque la gente pues sí conocía quién era la pastora Magali González de Lario y lo que Sí, ella podía estar viviendo. claro. Y después de este proceso, Magali, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué cambios tuviste que hacer ahora que eres, por supuesto, mucho más consciente de los cuidados que debes de tener con tu templo? Este es Sí, el templo del Espíritu Santo y es el único cuerpo que Dios nos ha dado. Después de este proceso, ¿cómo ha cambiado tu vida en lo físico? sí, bueno, en lo físico ha sido muy interesante porque desde un par de años tengo, desde que el Señor me sanó, tengo ciertos elementos alimenticios que no los debo consumir porque yo perdí todas las vellosidades intestinales. ¿Ve? Oh, wow. Entonces, todo lo que son condimentos, que son normales para muchas casas y muchas cocinas de familia, el ajo, la cebolla, el cebollín, todas estas cositas, pues yo no las consumo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque representan lo que se llaman irritantes a nivel de la mucosa colónica y hay que cuidarse. Pues entonces, es cuando tú dices, bueno, yo voy a vivir como voy a vivir, porque es una decisión, tenemos que tener dominio Sí. propio. Desde hace un par de tiempo para acá decidí dejar ya lo del azúcar, porque también llegué a ser adicta al azúcar, y pues eso no nos trae ningún beneficio, ¿verdad? Y mucho menos ya a la edad que nosotros ya, la que yo puedo experimentar, ¿verdad? Ujú. Entonces, es decir, bueno, tengo que hacerme consciente cada día. Pero lo interesante de todo esto, mi Ceci, es que si yo no hubiese pasado por eso, mira, no hubiese estado ahora La Victoria de la Fe, el libro que Dios me permitió escribir. Como yo siempre digo, el libro más importante es la palabra de Dios. Esto no tiene sustituto. Necesitamos conocer la palabra de Dios, pero el Señor me dio el privilegio de 7 días de encuentro con el Espíritu Santo, hablándome para que se creara la victoria de la fe. Cuando yo estaba desahuciada por la ciencia médica, tuve 7 días de encuentro con el Espíritu Santo. Cómo mantenerme firme aún en la adversidad. Pero sé si ahí no se queda todo. Yo soy sanada, mi testimonio en las naciones, y me fui a los 2 meses y medio, ya empecé a predicar, a dar conferencias, a dar consultas, y me fui a hacer una consulta familiar. Y resulta que estaba ministrando allí y el Espíritu de Dios me habló audible y me dijo, dile que se siente al muchacho que me invitó, 1,80 m de estatura y 120 kilos. El Señor me habló 3 veces, yo iba orando y orando y orando. Y a la tercera no lo escuché al Señor. Lo escuché, pero no lo obedecí. La obediencia es importante. Y sabes que al pasarle salió la unción, lo arropó y me cayó encima. Eso me llevó a 9 meses más en cama. Wow. Sí, en ese momentico yo lo vi en el espíritu cuando él me choca, me impacta mi cuerpo.
y él se va rodando y yo sentí cuando mis pies colocaron los ángeles como grilletes, ¿sabes? Que me anclaron allí porque Ajá. yo iba para atrás y atrás había un filo de mármol. Wow. El diablo me quería matar, pero el Señor tiene propósito y el Gloria, Señor me guardó. gloria. En lo que él cae en mi cuerpo se va desplomando, desplomando. Yo lo acuesto y yo me tiro de rodillas, pero cuando él está aquí, ¿verdad? Que va rodando hacia abajo, yo veo en el espíritu que el golpe impactó el colon impactó el útero y el útero sacó el recto. Eso lo vi en el espíritu. Yo me tiré de rodillas, Ceci, a orar y al día siguiente, a las 5 de la tarde, estaba el sangramiento horrible y me llevaron a la clínica y era exactamente lo que yo había visto en el espíritu. Wow. El útero, Dios me sanó en esa oportunidad de 3 cosas, que era el colon, el útero y el recto. Y ya lista, científicamente comprobado. Y allí se volvió a estropear el colon, el útero y se salió el recto. Imagínate el recto afuera con 40 evacuaciones, que no había papel higiénico, el agua, todo era un dolor, que lo único que yo decía, Señor, tu sangre me compró y tus llagas me sanó. Esa era mi canción. Mi canción era mi Redentor vive. Wow. Y eso era un dolor que ni la morfina me lo quitaba. Mm. Exactamente a los 6 meses me hicieron una cirugía. En esa cirugía el médico que me opera tuvo una experiencia impresionante. Literalmente me operó, abrió y cuando fue a meter pinza, esas pinzas no se las quitaron de las manos, porque si metía pinza, estaba el colon pegado del útero. Al a retirar el útero, el colon, que son excrementos, se iba a romper y allí la infección iba a ser mortal. Ujú. Literalmente él estaba impactado y me decía que con las manos como se las llevaron para desprender todo el útero y poderme hacer la cirugía. Wow. Entonces ahí entendí que tenía que pasar por ese proceso para que ese médico pudiera tener esa experiencia. Qué ¿Ves? increíble, qué increíble. Impactante, sí señora, porque ¿qué pasa? Que cuando yo me despierto de mi anestesia, él está allí pegado de mí, pero con una ansiedad tremenda, y me decían, Magali, es que viví una experiencia muy fuerte, que no sé qué, y me empezó a contar. Yo recuerdo que antes de yo salir a esa cirugía, escuché la voz de Dios que me dijo, lleva una Biblia y ponla en regalo. Y yo, pues, escuché, pues ya empiezas a escuchar y obedecer, porque en la obediencia está la bendición. ¿Cuántas veces Dios no les habla y por no obedecer tienen que vivir procesos? Cuando en realidad el Señor ya dijo, oye, ya, hasta aquí llegó esto. Pero la obediencia, afinar el oído a cuando Dios habla, es maravilloso. Entonces allí, ¿verdad? Cuando yo le digo a mi esposo, cielo, saca el regalo que está en la maleta y se lo entrego. Ese doctor estaba brincando feliz, decía, yo anhelaba una Biblia física, pero con mi trabajo no puedo casi ni salir y siempre estoy en la computadora y él estaba súper emocionado por su Biblia física. Entonces ahí Oh, nos damos cuenta, mi Ceci, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si no exacto. hubiese pasado por todo eso, pues no estuviera en tu programa, en tu sesión, animando a tanta gente, inspirando a tanta gente y decirte, ¿sabes qué? No veas el problema, mira al gran Dios poderoso en gloria, que es más grande que tu situación que tú estás viviendo. Si tu situación es la salud, si es económica, si es familiar, si es con tus hijos, Dios tiene la última palabra como la tuvo conmigo. Y Amén. no queda allí todo, mi Ceci. Bueno, salgo de todo ese proceso, empiezo a predicar, a viajar a las naciones, a llevar el mensaje. Cuando de repente estoy yo en un lugar de mi país, Venezuela, haciendo unas conferencias y de repente empiezo a notar que duré mucho sentada y mis pies se pusieron así de grande, hinchados. Me voy, llamo a un hermano que es internista. Él me lleva al hospital y me hace un electro y me dice, mira, te tiene que ver un cardiólogo ya. Yo le dije, pero ajá, ¿qué pasó? No, aquí sale que te dio un infarto. Yo le digo, ¿cuándo? ¿Cómo y dónde? Yo no me enteré porque yo soy muy chistosa, ¿no?
Entonces él me dice, no, la cosa es seria. Bueno, como la cosa es seria, el mismo Dios que me trajo a esta ciudad me va a devolver a la mía, porque allá en la mía sí me conoce mucha gente y mi esposo es médico y me va a cuidar. Y me devolví a mi ciudad, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. ¡Mua! Hermosa, la amo. Y entonces allí estando, voy a un médico y el médico me dice, mira, tienes un problema más fuerte, se llama miocardiopatía dilatada con bloqueo en la rama izquierda. Para que ustedes me entiendan qué es eso es que el corazón se pone grande, muy grande para su cavidad, se pone lento y tiene una fuga de electricidad. ¿Okay? Esto es una condición muy delicada porque el paciente puede tener encharcamientos pulmonares, porque hay una parte de la arteria que se inunda y el paciente tiene lo que se llama insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces el doctor me dice, hay que operarte, hay que ponerte un desfibrilador, un marcapaso, esto y ya. Él me dio toda la orientación, pero yo sentía en mi espíritu como una cosa que no era así, que mejor orara. Y empecé a orar y el Señor me dijo en el oído, vas a buscar a un médico. Y ese doctor, bueno, lo honro y lo bendigo, se llama Luis Emiro Velasco. El año pasado murió a causa del COVID. Y él llega y me manda a hacer todos los estudios y cuando, bueno, me lleva a su oficina y me dice, mira, tienes todo esto, chica, pero hay algo en ti que yo no te veo ninguna enfermedad, o sea, yo te veo bien, tú no tienes ningún rasgo de lo que sería estar enfermo con esto. Así que yo no considero en este momento colocarte ningún marcapaso ni ningún desfibrilador. Mi Ceci, para echarte la historia larga, corta, me vengo a Estados Unidos porque me toca emigrar. El primer año estuve sin seguro, en el segundo ya teníamos un seguro y me voy al médico y el doctor me dice, ¿cómo tú caminas? ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo tú es? Y yo le digo, doctor, porque aquí vive Cristo, mi redentor. Entonces, nada, ellos empezaron que eso no podía ser, que eso era negligencia, que no sé qué. Un día mi hija se muda para Colorado, que es un estado muy elevado a nivel del mar, y para allá, pues sí es verdad que los doctores decían, no puedes ir. Y resulta que yo me tiré de rodillas y oré, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, yo creé la ciencia. He aquí yo he traído sanidad y medicina y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Me opero, vaya y opérese. Y me operé, me pusieron, el año pasado estoy operada del corazón, me pusieron un marcapaso, un desfibrilador. Y para la gloria de Dios, hace unos días fui a Colorado en una noticia triste porque mi hija estaba embarazada y su bebé murió en el vientre. Y tuve que ir pues a cuidarla y ayudarla en todo ese proceso. Y cuando estaba yo montándome en el avión, en la puerta del avión, conocí a una pastora y comencé a conversar con ella y le mandé mi testimonio y ella conversó 5 minutos nada más, pero que cambian la vida. Claro. Resulta que cuando ellas ven el testimonio, ellas me llaman por teléfono y me invitan a una comida. Eso fue un día miércoles, después de 4 días de haber llegado, y el día jueves estaba yo invitada para predicar en su iglesia. Entonces ahora entiendo por qué necesitaba ese marcapaso y por qué necesitaba ese desfibrilador, porque el Señor me va a llevar a muchos lugares y tengo que estar ready, ¿ve? Para que la gente no se complique, mi Ceci, porque a veces la gente quiere darle órdenes a Dios. Señor, tú me tienes que sanar de esta manera. Usted solo clame, Dios responde. Usted solo crea, porque el Señor va a usar el método que Él quiera. Si el Señor quiere un método sobrenatural, de una manera como lo hizo conmigo en el primer milagro del asma, así fue. En el primer milagro de lo que fue la sanidad de la enfermedad, el tumor grande que yo tenía que desapareció, pero que después del golpe vinieron 3 tumores más y por eso me tuvieron que hacer una cirugía y me hicieron una histerectomía. Decidieron hacerla porque se formaron 3 hematomas muy grandes por el impacto que recibí. Entonces, mi gente linda, Dios creó la ciencia. Tú tienes que clamar, tener paz, tener gozo, tener esperanza. Si el médico te manda un medicamento, órale a Dios antes de ir al médico. Órale a Dios por los tratamientos que tú vas a hacer, pero si los necesitas, háztelos. Porque Dios creó la ciencia. Hay gente que se enrolla mucho y dice, no, esto es del diablo. No, porque la palabra dice, Jeremías 33:6, se lo voy a volver a repetir, he aquí yo he traído sanidad y medicina y los curaré
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así es. Significa que somos espíritu, alma y cuerpo y debemos estar irreprensibles para la venida del Señor. Eso es 1 Tesalonicenses 5:23 para los que nos están escuchando. Entonces, si necesitas un proceso médico, un proceso con el psicólogo, un proceso con el psiquiatra, mi invitación para ti como mujer de reino, pero también de ciencia, es que tú primero ores y que tú en tu oración pongas a esa persona que te va a atender para que tenga la sabiduría. Y posterior ve y hazte tu tratamiento con confianza porque Dios es tan lindo que creó la ciencia para que nosotros en esta época, mira, tengamos bastante situaciones de resolver. Entonces ya estoy aquí operada de mi corazón, creyéndole a Dios, inspirándote, diciéndote que sí se puede, que para Papito Dios no hay nada imposible, que las mejores intenciones que Él tiene contigo son las que tú puedas ser salvo, que es el Ujú. primer milagro. Sano y libre. ¿Sano en dónde? En tus emociones. Porque tenemos el inconsciente, mi Ceci, que en ese inconsciente entra toda la basura emocional de los dolores que hemos tenido. Entonces yo no creo, ¿verdad?, en la hipnosis, ¿sí? Porque no es bíblico, ¿sí? Pero yo sí creo en que la gente necesita buscar a un profesional de la salud mental y si es cristiano, mucho mejor. ¿Por Claro. qué razón? Porque va a conocer el reino. Porque la psicología dice que si escucho una voz es alucinación auditiva, pero yo le puedo decir a la psicología, hey, cálmate, porque a mi Dios me habla y no tengo alucinación auditiva. Es el mundo espiritual que ya se abrió para mi vida, pues, y se va a abrir para la tuya. Claro, claro. Magali, en este libro, La victoria de la fe, pues bueno, podemos ver uno de tantos propósitos que Dios tenía Amén. para hacerte pasar por todo esto, porque ahí está plasmado, con toda la autoridad y la experiencia de haber obtenido victoria tras victoria tras victoria. ¿A quiénes les recomiendas este libro, Magali? Este libro pienso que está direccionado para cualquier persona, sea hombre o mujer. No solamente personas enfermas, porque recuérdense que también Dios me capacitó como psicóloga y también Dios me ha dado muchas revelaciones. Entonces, un libro que simplemente te va a llevar a determinarte a la fe, ya sea el proceso que tú vivas. Recuérdate que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, necesitamos tener fe en la palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque la Biblia está diseñada y es un manual de vida maravilloso para que tú, por ejemplo, cuando lees Proverbios y estudias Proverbios, ay, para mí es un libro de psicología maravilloso, porque el Señor ahí te transforma la conducta. Sabes que los grandes problemas que tenemos los seres humanos están en la conducta porque tomamos decisiones que no son correctas y cada decisión incorrecta que tú tomes, pues vas a tener una consecuencia. Si tú tomas buenas decisiones, pues vas a tener buenas consecuencias, pero si tomamos malas decisiones, vamos a tener malas consecuencias. Entonces, este es un libro, ¿verdad?, que te lleva desde una historia que es la historia de mi vida, que fueron todos los procesos que yo pasé, ¿verdad? Los abusos sexuales que tuve, mi condición de que tuve una madre alcohólica, todos los procesos que pasé en mi infancia, en mi adolescencia, pero luego todas las herramientas que te van a permitir a ti a levantarte como un águila. ¿Por qué? Porque Dios te dio visión de águila. Recuérdate que el águila vuela por las alturas y el águila está mirando con una visión finita, o sea, una misión bien agudita allí, hermosa, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos caminar como gallinita, que nos quedamos en la tierra cacaraqueando, quejándonos, en amargura, en dolor, entonces no vamos a poder trascender. Créeme que cuando leas la victoria de la fe, cómo mantenerte firme aún en la adversidad, tú vas a poder darte cuenta el crecimiento espiritual, emocional y físico que tú vas a llegar a tener. No porque se trate de mí, es que se trata de Jesús. Claro. Y algo también importante, Magali, creo que es una manera de edificar nuestra vida porque muchas veces también Dios nos prepara para consolar a otros y tener la victoria de la fe. Leerlo, meditar en él, nos puede dar también una dirección
para también consolar a otros. No tenemos que estar pasando por una enfermedad Ujú. para leer contenido como este. No sabemos los planes que Dios tiene para nosotros, en qué lugares Él nos va a poner con una estrategia y debemos estar preparados. Hoy, así como tú lo mencionas, hay mucha enfermedad, no solo física, hay almas enfermas, Claro. mentes enfermas, hay una gran necesidad de sanidad del alma y nosotros en esta tierra somos la voz de Dios, sus manos, sus pies, los instrumentos que Él usa para llevar el consuelo a otras personas. Magali, a mí me alegra la vida verte, ver cómo esa esa resiliencia que se ha desarrollado en ti cada vez es más fuerte, más firme y ese gran propósito que se ha cumplido aquí en la tierra, eres de grande bendición para todos los que estamos alrededor tuyo. Yo sé que muchas personas que van a estar escuchando este podcast van a identificar tu nombre, Magali González. Yo te invito a que no te pierdas ni una conferencia, ni una charla, ningún podcast. Dios le da a esta mujer siempre palabras que nuestro corazón necesita escuchar y un ejemplo vivo de lo que es la soberanía y el poder de Dios. Pastora Magali, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para este podcast de Radio La Nuestra y te dejo para unas palabras finales de despedida a nuestra audiencia. Sí, muchísimas gracias, Ceci, a todo el equipo. Dales un abrazo gratis de mi parte, a todo ese equipo maravilloso que está contigo, que juntos pueden lograr tantas cosas. Mi palabra para ti, audiencia, está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9, que dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Lo más importante es que tú puedas alcanzar esa salvación. Esa salvación es completamente gratuito. Dice la palabra del Señor que si crees con el corazón y declaras para justicia que el Señor Jesús es nuestro Salvador, tú serás salvo. Yo te invito que si tú en este momento no tienes esa salvación, tú simplemente puedas orar y creer, puedas confesarlo con tu boca. Y también te invito a que tú puedas buscar una iglesia de sana doctrina y puedas leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que viene a inspirarnos. El Espíritu Santo va a vivir dentro de nosotros, Él no vive en templos físicos, Él vive dentro de nosotros y Él nos va a guiar, nos va a consolar y nos va a llevar a la verdad. Así que lo importante es que tú puedas reflexionar y entender que eso que tú estás viviendo es algo que se puede solucionar, pero busca de Dios, porque es que mira, solo no podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en Cristo somos más que vencedores. Esta resiliencia, esta actitud, este corazón lleno de amor, ese amor ágape, créeme que no fui así durante la vida de sufrimiento, porque cuando te están abusando sexualmente, eso es un dolor muy grande, pero que yo ahora lo puedo contar, te puedo ayudar, puedo bendecir tu vida. Y allí tienes la victoria de la fe para que lo busques por Amazon. Si estás en Miami, lo puedes buscar en Alfa y Omega, la librería. Si estás en Venezuela, lo puedes buscar en Librería Cristo Contigo, allí en Barquisimeto. Y puedes tú cada día buscar cosas que sean productivas para tu vida. Por favor, cuida tus ojos, cuida tus oídos y cuida tu lengua, porque lo que nosotros nos entra, eso es problemático, ¿verdad? En los oídos y en los ojos, porque nos lleva a la desesperanza aprendida. Y créeme que el único plan que Dios quiere es que tú vivas en paz y en gozo, porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento y Él es el gozo. El gozo del Señor es tu fortaleza. Así Amén. que no te detengas por lo que estás viviendo. Créele a Dios y vive un día a la vez.
que tengas un extraordinario día y que sigas adelante confiado y reposado. Los amo y los bendigo a todos. Muchas gracias, Pastora Magali. Siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Y muchas gracias también a ti que nos escuchaste a través del podcast de Radio La Nuestra. Nos volveremos a encontrar en otro episodio. Dios te bendiga. Bye, cuídense. Bendiciones.